Hola, ¿qué tal? Vamos a estas nuestras últimas clases de literatura grecorromana, dedicado al mundo heroico, y vamos a tratar ahora sobre Troya, aunque vamos a empezar primero hablando un poco sobre la relación entre la guerra y la heroicidad. Ya había mencionado que una de las etapas de transformación del héroe es la del guerrero, y hemos podido constatar que es la más importante, ya que después de esta y de su consolidación como tal, al héroe solo le resta convertirse en padre de héroes, cumpliendo así el ciclo vital del varón. Si bien el carácter heroico puede demostrarse en aventuras de la más variada índole, y casos concretos serían los de Perseo, Heracles y los argonautas, todos ya analizados, donde el hito guerrero es la aventura, el enfrentamiento, ya sea con el monstruo, con el extraño o con el ladrón, la tendencia bélica de la humanidad, o al menos de la parte humana que forman los hombres, poco a poco fue llevando al héroe a mostrarse como tal en el campo de batalla. Y paulatinamente fue el único sitio donde la heroicidad podía demostrarse, habida cuenta de que las tierras extrañas con sus leyendas monstruosas y sus pueblos mágicos desaparecían a medida que se exploraba el entorno y los terrenos más allá de los mares. La virtud heroica se transformó en virtud bélica y el héroe pasó de aventurero a soldado. La disciplina militar, que trata sobre el orden, el trabajo en equipo y la capacidad de autosacrificio por un ideal o por el bienestar de los demás, lleva también aparejada la sumisión, la jerarquía y el elitismo. Voy a tratar de explicar estos puntos. Hasta el día de hoy es común que la milicia evoque en los jóvenes cadetes una serie de virtudes que, dicho sea de paso, efectivamente pueden forjarse en las filas guerreras. El soldado forma parte de un ejército subdividido en escuadrones o batallones, y estos en unidades menores, formando un entramado que parte del soldado raso y se encumbra al general. Es una conciencia de grupo y de trabajo en conjunto que permite el éxito y que en última instancia pues se remonta al grupo de cazadores primitivos. El objetivo de todos estos hombres es trabajar por una meta común que inicia con la protección del grupo, el ansia por obtener mejores tierras arrancándolas a un grupo rival, y llega hasta la defensa o, en el peor caso, la imposición de una idea, ya sea filosófica, ya moral, ya religiosa. No obstante, también es cierto que, debido precisamente al entramado necesario del ejército, el primer paso en la conformación de un militar es romper con su conciencia de ser un individuo. Hoy en día se busca que los jóvenes cadetes ingresen al ejército con la vocación del que decide defender su patria, es decir, con la conciencia nacional, que ésta sea la ligazón entre los hombres. El concepto de patria permitió las más crudas batallas, pues detrás de ella se alinean los valores que dicha patria sostiene. Pero, a pesar de los esfuerzos, una nación no tiene necesariamente valores exactamente iguales, pues están conformados por mucho con otros que escapan a las posibilidades de la cohesión, como serían los valores religiosos o los principios familiares de cada soldado. De tal suerte, un joven cadete debe ser encauzado hacia ideales militares, debe perder de vista muchos de sus conceptos personales y tan solo saber obedecer, por lo que es común que los militares recurran a prácticas impositivas que tienen por objetivo desensibilizar a los hombres mientras se les inculca el sentido casi absoluto de la obediencia sin rechistar. Solo así, un soldado no cuestionará una orden aunque vaya en contra de todo lo que le han inculcado en el seno del hogar o en el seno de su religión. De tal suerte que los soldados forman prácticamente una nueva familia con los miembros de su escuadrón. Y a esa vida suelen integrar a sus esposas e hijos y se forma una especie de sociedad militar dentro de la sociedad civil, que es ajena a esta, aun cuando se pregone que es precisamente su defensora. Este elitismo se sustenta en la conciencia de superioridad bélica, la superioridad que brinda la fuerza bruta, y comienza la minimización del civil al que se supone defiende precisamente porque no tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo. Es como un niño desprotegido que su hermano mayor o su padre, depende del rango militar,
Defiende, pero también sanciona. La milicia tiene sus propios códigos, sus propios sistemas jurídicos, incluso sus propios centros vacacionales, habitacionales, no vacacionales. Tal conciencia superior se fundamenta en un orden jerárquico riguroso que conforma la cadena de mando. Es un general el que lo encabeza y desciende hasta el soldado. Y todo orden jerárquico produce fricciones, pero también habitúa al varón a que siempre habrá alguien superior a él y a quien le debe sumisión. El héroe guerrero, el héroe militar, es desde tiempos antiguos pero históricos y hasta el día de hoy el héroe por antonomasia. Lo vemos desde Ramsés hasta la última película que saque Hollywood sobre milicia. Y dato curioso, solo los Estados Unidos siguen produciendo ese tipo de películas. En fin, ello demuestra que en nuestra sociedad con mucho se ha forjado en la guerra y la ha rodeado de un nimbo, de un aura divina, al punto incluso que Dios ha tomado parte en las más variadas batallas, desde las cruzadas hasta las guerras del Golfo. ¿Por qué? Pues llanamente porque es un territorio de varones. Y habiendo conformado una sociedad fundamentada en los valores de éste y en sus destrezas, era obvio que ese invento suyo, la guerra, se elevara al pináculo de lo que es ser humano. La antigüedad de un héroe puede reconocerse por su papel de guerrero. Los viejos héroes griegos se aventuraron en la nave Argo para explorar lo desconocido. Los hijos de estos van a llevar la guerra a esas mismas tierras apenas y conocidas por sus padres y las conquistarán para sentirse señores del orbe todo. Los dos grandes hitos de la mitología griega eran precisamente dos guerras, la de Tebas y la de Troya. La guerra no solo ha definido a los pueblos, sino que se ha infiltrado incluso en la concepción del tiempo. Medimos el transcurso de la humanidad por las guerras. Por una parte podemos entenderlo como momentos críticos que transforman el rostro de una sociedad o incluso del planeta. Pero por otro lado también debemos recordar que hay muchos otros acontecimientos que lo trastornan y que no por ello se convierten en puntos cardinales del transcurrir histórico. Basta el ejemplo de la Grecia antigua. Para cualquier alumno se le facilita memorizar la línea histórica de la Hélade si recuerda tres grandes guerras: las guerras médicas, la guerra del Peloponeso y la conquista de Alejandro Magno. Como si lo que ocurriera antes de que los persas intentaran invadir Grecia no existiera o se desconociera. Como si el triunfo de la Esparta del Peloponeso premeditara no solo la caída de Atenas, sino la caída del milagro griego, y como si finalmente, después de que Alejandro dominara, solo se respirara decadencia hasta que otra guerra, la conquista romana, diera inicio a un nuevo orden. Esta visión lineal y belicosa es producto de la mente varonil, que promueve el concepto de la guerra, del tiempo lineal, de la evolución, del avance. Idea de que los seres humanos caminamos siempre hacia adelante, lo cual no es cierto, y que nunca debe mirarse para atrás, porque no se puede aprender nada. Esta visión que ha conformado a nuestras sociedades se fundamenta en la actitud violenta de la guerra, que es pregonada como heroicidad, cuando la conclusión única en una batalla, sea real o imaginaria, es que nadie gana y tan solo se pierde. Entendido este concepto, espero, vamos a hablar ahora sobre otro punto importante antes de poder adentrarnos en el aspecto mitológico heroico de los héroes troyanos, que es precisamente la historia de Troya. Aunque la literatura griega propiamente inicia con Homero y con sus obras, la Ilíada y la Odisea, estas son más bien el final de una larga tradición, no el comienzo de ella. Para que se produjeran estas piezas tan configuradas fue necesario que la sociedad en que se gestaron contara ya con ciertas características. Primero necesitaban una lengua común, el aqueo, que es esta lengua en las tablillas cretomicénicas, una especie de koiné con elementos eolios y jónicos. Estaría un basamento mitológico, producto de una triple rama, mediterránea o autóctona, indoeuropea y oriental. Cuando digo oriental me refiero a egipcio-anatólica.
Y el tercer factor principal es la música y su interacción con el medio social. Los griegos eran un pueblo muy musical, siguen siendo un pueblo muy musical. Cantan para el trabajo, cantan para el matrimonio, cantan para la muerte, cantan para todo. La palabra épica, epe, en griego, designó a todo poema hexamétrico, porque epos fue la designación arcaica del verso que consta de 6 medidas, lo que hoy llamamos hexámetro, donde predominaba ese verso. Y es, por eso se llamaba epe, por epos. Y en su unidad es precisamente el verso, que no la estrofa. Es una construcción poética verso a verso. Es una narración rítmica de una hazaña o de un hecho memorables. Dicha poesía épica, por lo general, nace en forma de cantos coetáneos a los sucesos que conmemora, y esto es muy interesante. Y era acompañada de la música de cuerdas. Es un canto, e incluso un canto considerado divino, porque procede de la inspiración de los dioses. Las musas relatan la historia al poeta, entonces es una verdad divina. En tal poesía siempre se encuentra como núcleo a un héroe que destaca por su valor, por su fuerza física o por su fuerza moral. Sus acciones las determina el honor y la amistad. Y en el fondo de las hazañas de dicho héroe está una edad heroica, una edad que supera con mucho la presente, es decir, la del poeta y su auditorio. El poeta también debe estar provisto de dos factores, de dos cosas: el conocimiento de un tesoro de leyendas de su pueblo y un aparato de fórmulas léxicas con las que conformar su poema. Pero su texto no está fijado, solo creado, solo sabe la historia. Cada vez que él recita, lo puede modificar en mayor o menor medida. Por lo regular va ampliando el contenido, lo cual redunda en la poesía monumental al estilo de la poesía homérica. Los principales elementos que componen dicha épica heroica son una inclinación a la guerra y a la aventura, una nobleza poderosa y una cultura material simple, sin gran rebuscamiento estético, pero adecuada a su tiempo. Las virtudes heroicas, por otro lado, son la nobleza de estirpe, el coraje guerrero y el honor, lo que imbuye de cierto sentido depresivo a la épica, porque sus héroes persiguen el honor aún en contra de su propio bienestar social y personal. El honor está por encima de todo. Para que estos valores sean aquilatados, se suele revestir a la edad heroica griega con un halo de tradición predilecta. Es el pasado mejor, es el más provechoso, es el que formaba hombres y hasta mujeres de verdad, no como los de ahora. Todo esto suele coincidir con un momento de crisis y de cambios políticos en las sociedades del poeta que permiten dicha idealización del pasado. Así es, o así sucede, con la poesía homérica, que se gesta inmediatamente después de la caída del Imperio Micénico y se desarrolla durante toda la Edad Oscura hasta concluir en las piezas homéricas. Precisamente, la única certeza con respecto a Homero es que era un aedo, un aoidos, un poeta creador, y como vimos, ni siquiera uno de los primeros, sino uno de los últimos en este quehacer creativo de la Hélade. Los aedos, hijos de un periodo iletrado, memorizaban grandes poemas, y no hay que suponer que la Ilíada o la Odisea fueran los más ingentes. Al menos hasta el siglo pasado todavía existían cantores mnemónicos de este tipo, a los que se les denominaba con el título de los antiguos poetas celtas, bardos. Muchos de estos cantores lo hacían en la vieja lengua inglesa, el gaélico, la antigua lengua de los celtas. Y dichos bardos llegaban a entonar poemas de hasta 80,000 versos decasílabos, algo así como el doble de la Ilíada y la Odisea juntos. Estos poemas se recitaban en sesiones de 80 horas o en 3 meses si solo se ocuparan las tardes, ¿sí? Eran maratones de poesía épica. Y hay que comprender que de todos modos estamos hablando de una poesía que se compone, es decir, el poeta, el aedo solo tiene, o en este caso el bardo, solo tiene la historia en su cabeza, y al reproducirla va creando el poema conforme lo canta.
Es la misma historia, pero le va agregando cosas, normalmente ampliando las cosas. Las propias sagas heroicas nos demuestran que el Aedo Homero tenía un interés dinástico, porque se afana por toda la clase heroica y es muy cuidadoso con los detalles de las genealogías. No es erróneo tampoco concluir que dicho aspecto es más notorio en la Ilíada que en la Odisea. La Odisea es de corte más popular. Nada de esto debe llevar a la conclusión de que los aedos fueran por ello una entretención aristocrática tan solo y por tanto muy individual y cortesana. No. Como sucedió con los bardos, los aedos debieron ser también los artistas de las grandes ocasiones festivas del pueblo, tanto como una tarde lluviosa con los importantes. Una exposición así, como la que se plantea, requiere de un talento muy especial del aedo que logra mantener interesado al público. Debe cautivarlo para no tener que abandonar la estabilidad conseguida ya en la corte, ya en la aldea. Y el recurso que emplea es algo que hasta el día de hoy se sigue manifestando en las creaciones artísticas de este tipo guerrero aventurero. Y es el suspenso, quedarse con la idea de qué va a suceder después. Las pausas de un aedo no debieron ser aleatorias, sino intencionadas. Era dejar la interrogante en la mente del público. Y esto en relación no tanto con el tema general que era conocido por todos, sino por la modificación, cómo va a presentar el poeta una escena específica. Ese era el quid de la épica antigua, la originalidad de cada uno. Este aspecto es muy notorio en todas las piezas, en toda la pieza homérica, a mi juicio. Las pausas emocionales son muchas más que los bloques conocidos como cantos y que son tan tardíos como el helenismo. Incluso los poemas mismos no tienen una conclusión drástica. Se muere Héctor, sí, pero ¿qué va a pasar después de que se muera Héctor? Odiseo va a tener que emprender ese segundo viaje que le profetizó Tiresias. Los poemas quedan así abiertos para seguir cantando. Una vez más, esta poesía épico-heroica sorprende. Mucho se ha especulado que el Aedo Homero, sea quien sea este personaje, fuera el creador de la Ilíada, como poema monumental, y al menos el expositor central de la Odisea, la cual fue paulatinamente agregada con otros pasajes por poetas posteriores, algunos con muy poco talento. Hasta que finalmente ambas piezas fueron llevadas a la escritura en el siglo VI a.C., unos 200 o 250 años después de haber sido compuestas. La pervivencia de la poesía épico-homérica, en detrimento de otros temas diferentes o incluso de otros poemas y poetas que también trataron la guerra de Troya, se debe sin duda a la maestría de la creación homérica. Con mucho, el poeta, el Aedo, fue el responsable del éxito del mito troyano, aun cuando el tema mismo se antoje tan rico y aun cuando se trate precisamente de una guerra. El nuevo escenario del héroe por antonomasia en aquellos siglos 9 a 8, aún así, Homero es el que logra que esas piezas trasciendan a tiempos inmemoriales. Homero, como les digo, no es el primero de los aedos, sino uno de los últimos. Por lo menos es lo que sostiene el filólogo inglés Geoffrey Kirk. Él denomina que Homero debió ser uno de los últimos poetas creativos, porque luego vinieron otros meramente repetitivos e incluso un grupo más, los rápsodas, que eran meramente recitativos. Y cuando estos intentaban crear, como carecían de las habilidades aprendidas de sus predecesores, porque ya tenían públicos también con intereses muy diferentes, sus creaciones adolecían de la gracia y del ingenio de los primeros. Para desgracia nuestra no conocemos ni a contemporáneos ni antecesores de Homero. El antes del Aedo solo puede sospecharse y debemos suponer que él hereda el acervo mítico de la guerra troyana, y las especulaciones de algunos filólogos incluso llegan hasta la edad micénica, que se hubieran forjado en aquel entonces dicha idea anterior ya mencionada sobre que son cantos coetáneos a lo que describen. Y sin embargo, se debe a él que la saga troyana fuera considerada la más excelsa. Y si bien a ello debieron aunarse otros factores, el más destacado es la obra misma de Homero.
y todo aquel que hoy en día lea la Ilíada no podría dudarlo. La razón de este juicio se sostiene en la calidad poética del canto épico, pero sobre todo en los valores que presentaba y que conformaban a la sociedad helena más allá de los propios tiempos de Homero, porque alcanzarán hasta el gran Alejandro, él mismo un gran admirador de Homero y de Aquiles. Y Alejandro será el modelo para futuros combatientes como César y Napoleón. Estamos hablando de que Homero expone ya un código de conducta. Ese código él debió aprenderlo, no lo creó. Lo inmortalizó, sí, en sus versos y en los personajes que creó. Y a pesar de los cambios sociales, se va a quedar como un paradigma de conducta heroica que alcanza nuestros propios tiempos. El héroe homérico está constreñido por una serie de convencionalismos sociales, pero él sabe que estos le otorgan nobleza y de ahí que los maneje con tal virtuosismo que con mucho los héroes se vuelven los dueños de este código y no sus esclavos. El heroísmo en el mundo homérico es una tragedia, ¿sí? Con mucho, porque conlleva el respeto a los dioses y a los pares de aquel héroe que enfrenta sus miedos y los supera a fin de comprender su naturaleza humana, que esto es el punto quizá más destacado. Para alcanzar este éxito personal debe poseer una serie de cualidades. El héroe homérico debe ser leal, paciente, resistente, empático y debe tener un sentido de vergüenza ante su comunidad y sus dioses. Para que cuando este héroe regrese a su pueblo luego de esta experiencia constructiva que es la contienda, haya reforzado su timé, es decir, su honor, y con ello se gane el respeto de sus getairoi, sus compañeros, sus coetáneos, sus iguales en una última instancia. Entre más incrementa su honor, más compañeros, más seguidores tendrá. El respeto de los iguales tiene un sentido también práctico, aparte del valor intrínseco del renombre, porque una gran fama honorífica se acompaña de un valor económico que está reflejado en fiestas y en regalos que se le ofrecen al héroe por parte de sus admiradores compañeros. Estos conllevan también la idea de reforzar los lazos entre los pares, lo mismo que entre los inferiores y los superiores. Es así que se establece el código heroico, el código de honor. Es el primer código de Occidente que tenemos. Dicho código es sin duda una herencia del mundo marcial y competitivo de los antiguos pueblos, como los indoeuropeos. En su centro está mantener esta timé, mantener este honor, que debemos entender como mantener el rostro en alto, estar libre de vergüenza. Es por eso que Dodds concebía a todo esto como una sociedad de la vergüenza, ya que todos los actos que aquellos hombres tenían como base era presentarse dignos ante sus pares. Y de allí que el viejo adagio délfico, ese conócete a ti mismo, sea simplemente reconocerse en los ojos de los otros y avergonzarse de no tener la imagen debida para con los demás. No es una introspección reflexiva como la mayoría cree, ni tampoco es un vivir de la opinión de los otros. No, es tener respeto por lo que uno es y como los demás te miran. Solo a través de esta conciencia de dignidad alcanzada es que se logra la arete, la virtud, que no es otra, en este caso, que la virtud guerrera, en el caso de un varón, y para el de una mujer, ser digna esposa y madre de un guerrero. Honor y virtud, timeca y arete, se manifiestan concretamente en la acumulación de botín, mismo que se expolia al vencido cuyo honor ha sido borrado. También puede adquirirse por una red de alianzas amistosas, la getairía, con aquellos que reconocen la virtud del héroe y por eso lo premian. El prestigio honroso se extiende más allá de la muerte, porque una buena conducta en vida traerá la fama después y otorgará de esta forma la única inmortalidad que un hombre puede alcanzar. Ciertos actos, especialmente aquellos que implican arriesgar la vida, traen consigo la gloria,
kleos o kidos en lenguaje homérico. Es el fin último del código heroico. Esta gloria es la de un pueblo belicoso y solo se obtiene en el baño sangriento de la contienda. La muerte violenta en Homero es ya la bella muerte, porque premia al héroe con la eternidad, incluso si se pierde ante un hombre mejor. Los guerreros casi anónimos que en la Ilíada caen a los golpes de un héroe renombrado son en ese instante recordados por el poeta. Son inmortalizados por Homero cuando menciona su ascendencia, su patria, su vida, el llanto que su partida va a ocasionar a su mujer, a sus hijos. Y entonces, por ese breve instante, ese héroe casi anónimo se convierte en un gran héroe, porque es recordado por el Aedo que lo inmortaliza en su obra. Y los que sigan leyendo, o mejor aún, cantando las piezas, seguirán recordando a esos héroes. Hasta el día de hoy, notemos, aunque con variantes, todavía este código de conducta sigue en pie y sustenta las concepciones heroicas de la actualidad. Homero consolidó un concepto y lo seguimos alabando por ello. Muy bien. Le vamos a dejar aquí y en la siguiente clase ya abordaremos directamente a los héroes. Que estén bien.